Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar un ejemplo previo de un tanque presurizado con refinamientos a una estructura de control básica que se propuso en un vídeo anterior. Esta es la estructura propuesta en ese primer vídeo. Teníamos un bucle de temperatura con un transductor controlador y que actuaba generando una referencia de caudal a un control en cascada que regulaba un caudal de vapor, a un intercambiador calentador. Teníamos un control de presión, que según la sonda esta de presión, pues este controlador decidía abrir o cerrar la válvula de aire comprimido. Y teníamos un control de nivel, que con este transductor y el controlador, pues generaba una referencia de caudal de un reactivo A y que multiplicada por una cierta ratio controlaba la concentración, claro, en bucle abierto. Esta ratio es fija y no depende de ningún sensor, también dando una referencia de caudal de reactivo B. Vamos ahora a añadir algunos refinamientos para mejorar esta estructura si se viera en pruebas que no tiene un funcionamiento del todo correcto. El primer refinamiento sería utilizar esta válvula de descarga a la atmósfera para bajar la presión aquí dentro si estuviera por encima de la referencia. Entonces, efectivamente, uno podría poner que este controlador actuara sobre esta segunda válvula, pero claro, un controlador actuando sobre dos válvulas, bueno, eso es lo que se llama control de rango dividido, control split range, donde, por ejemplo, si el error fuera positivo, que signifique que hay que subir la presión, entonces se actuaría sobre esta válvula cuando diera acciones de controles positivas y cuando diera acciones de control negativas, entonces se actuaría sobre esa válvula. Claro, el detalle de implementación pues dependería del software, del autómata, de MATLAB o lo que sea, donde fuéramos a implementar esto, pero digamos que en el diagrama de instrumentación pues pondría la salida del controlador a dos actuadores y indicaría split range para denotar que en la implementación concreta, según el rango, en este caso positivo o negativo, digamos, de la acción de control, se accionará un actuador para subir presión u otro actuador para bajarla. Claro, los rangos no se pueden superponer porque entonces, claro, estarían las dos válvulas abiertas y normalmente para evitar que por temas de ruido, etcétera, pues estén continuamente abriéndose y cerrándose una y la otra, etcétera, pues normalmente se pone algún cierto umbral, epsilon, por ejemplo, en el que si está entre más menos epsilon, pues no se abre ninguna de las dos. Aunque ya digo, esto ya es detalle tecnológico de implementación que en el gran esquema de las cosas que estamos viendo aquí no hace falta incluir, igual que no se incluyen cuáles son las ganancias de los reguladores, etc. Con lo cual, pues con esto hemos puesto la mejora de split range que me permitiría bajar presión utilizando esta segunda válvula. La siguiente modificación que vamos a hacer va a ser un control en bucle cerrado de la concentración aquí dentro. Imaginémonos que efectivamente yo pongo un Analysis Transducer, un sensor de concentración, para comprobar si la concentración aquí dentro es o no correcta. Ya digo, si los caudales dieran con precisión y las concentraciones de las materias primas fueran constantes, entonces no habría que poner este sensor. Normalmente los sensores así químicos suelen ser más caros. O sea que seguramente esto funcionaría bien si cualquier concentración, por ejemplo, entre el 25 y el 35% de B me valiera. Pero claro, si yo quisiera una concentración de B de entre el 29,8 y 30,2% de este reactivo B, pues claro, a lo mejor entonces sí que tendría que medirla para corregir. Entonces este Analysis Transducer lo pondríamos para hacer un ratio control ya en bucle cerrado. ¿Cómo? Pues yo tendría aquí un controlador y lo que antes era una ratio fijada en la interfaz de usuario, como una referencia de ratio, pues ahora esa referencia de concentración va a ir a este controlador, AC, Analysis Controller, y si la concentración del depósito está por debajo o por encima de la referencia, entonces subirá o bajará la ratio entre los caudales de estas tuberías.
¿Por qué? Pues porque hay alguna descalibración de sensores que haga que los caudales no sean exactamente los que queríamos, o porque las concentraciones cambien de manera inesperada. Entonces todo eso se detectará midiendo esta concentración y ajustando la ratio. De hecho, este controlador de composición, pues claro, como es un ratio control, se puede etiquetar como un flow fraction controller que dé a este bloque, que lo único que hace es realmente multiplicar el caudal de A por una ratio, bueno, pues que le dé a este bloque que por qué ratio debe multiplicar, un ratio set point. Con lo cual, gracias a esto, lo que antes era un control de la concentración en bucle abierto, ahora ya es un control en bucle cerrado. Por lo tanto, ya hemos puesto split range en control de presión, ratio control en bucle cerrado en concentración. Lo siguiente que podíamos hacer es prealimentación, control feed forward. Por ejemplo, tenemos esta perturbación de caudal de salida que depende, claro, de la demanda de flujo, aguas abajo, a saber lo que es, pero yo sí que podría medirlo. Si pudiera poner este medidor de caudal, pues con esta información, si me piden más caudal para que se conserve el nivel, pues el caudal entrante, suma de A y B, debería incrementarse precisamente en la misma cantidad del que yo estoy midiendo. Por lo tanto, yo podría poner unas ciertas operaciones con el caudal que etiquetaré, claro, como feed forward, prealimentación, que realmente lo que haga aquí es que al caudal de referencia que diga el control de nivel le sume el caudal que está saliendo, claro, por una constante, por la fracción, al menos en nominal, que corresponde a la, ¿vale? Porque luego ya este ratio multiplicará adecuadamente el caudal de A para darme el caudal de B, ¿vale? Entonces aquí, si solo entra un reactivo, lo único que habría que hacer es sumar estas dos referencias. Aquí, como hay reactivo A y reactivo B, el incremento de caudal de A, debido a este incremento de caudal de salida, deberá multiplicarse por la ratio que corresponda a la proporción de A. Bueno, pues esto se hará aquí. Lo mismo, esto ya es detalle de implementación que en los planos genéricos sobre cómo funciona tampoco hace falta indicar, y aquí simplemente decimos que hay alguna estrategia feed forward que incorpora el efecto de este sensor, de una perturbación, de una señal exógena que sube y baja fuera de nuestro control, que estamos aquí dibujando, pero que yo puedo medir. De hecho, también podríamos pensar que, claro, que si me piden más caudal, este caudal de entrada para compensarlo entrará más frío y que entonces yo debería aumentar inmediatamente la potencia calorífica y quizás, por tanto, también fuera razonable añadir un feed forward donde los incrementos de caudal de salida respecto a un punto de operación nominal o algo se multiplicaran por cierta constante. Ahí ya no estaría tan claro su valor, dependería, pues no sé, de características de la válvula, condiciones del vapor, pero en fin, pues podría haber alguna cierta constante, de modo que por cada litro por segundo que saliera de más, yo incrementara en una cierta cantidad el caudal de vapor. Bueno, pues esto, por lo tanto, sería la incorporación de una posible política feed forward. La última de las opciones que vamos a poner es el override por temas de seguridad. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que podríamos pensar que este aire comprimido a 3 bares realmente podría hacer explotar este tanque presurizado si por alguna razón, algún fallo de esta sonda de sensor o de este controlador o lo que sea, se abriera a tope la válvula de aire comprimido. O si por alguna razón pues subiera el nivel y aumentara la presión, en fin, sea por lo que sea, a mí me interesa proteger a este sistema con sobrepresiones. Claro, ¿cómo lo podría proteger? Pues ahí lo que mejor protege es algún tipo de redundancia. De hecho, la redundancia máxima podría ser incluso añadir algo como esta válvula de alivio, una válvula de seguridad, pressure relief valve, y que yo etiquetara aquí como, bueno, una instrumentación alternativa de seguridad de pressure safety valve. Eso podría ser una opción y sobre todo si está pues tarada con un muelle o algo, significaría que funcionaría ante cualquier fallo eléctrico o electrónico. Entonces seguramente
lo que yo recomendaría ingenierilmente sería esto. Pero en algunos casos también podemos hacer algo parecido en nuestra electrónica o en nuestro software, por ejemplo, poniendo una segunda sonda de presión que fuera este controlador alternativo que podría etiquetar como Pressure Safety Controller, donde tuviera realmente una referencia alta de presión, digamos, de funcionamiento solo en caso de emergencia, y que eso fuera un bloque que calculara la máxima abertura de entre lo que le diga el controlador normal y el controlador de modo de emergencia. Entonces esta estrategia se denomina Control Override, diciendo que si por alguna razón la presión leída en esta segunda sonda sube, entonces esta válvula se abrirá y este bucle de seguridad tomará el mando, hará el override y se encargará de abrir la válvula para que la presión no suba. Esto nos protegerá frente a averías, claro, en este sensor de presión primario, o en este controlador o en esta válvula de control. Claro, no nos protegerá frente a averías o fallos de suministro eléctrico en este PSC o en esta segunda válvula, ¿vale? Mientras que la otra válvula de seguridad mecánica sí que nos protegería, ¿vale? Pero aquí la idea es que, bueno, pues que esto de los overrides, etcétera, no es solo para control de presión, sino es pues para control de cualquier variable que yo necesite controlar de una forma no trivial y que yo necesite algún tipo de estrategia implementada en la electrónica y, si es posible, pues con doble sensor, con doble controlador, incluso con doble fuente de alimentación a este sistema alternativo de seguridad. Bueno, pues con esto hemos puesto el override y también podría poner algún tipo de overrides si el nivel rebasara un nivel máximo o mínimo, la temperatura, debido a fallos en estos sensores o lo que sea, pues poniendo instrumentación adicional. Con lo cual, con esto vamos a concluir. En este vídeo hemos refinado una estrategia de control multilazo básica de nivel, temperatura y presión en bucle cerrado y concentración en bucle abierto con distintas opciones. Hemos propuesto un split range, rango compartido en el control de presión. Hemos propuesto pasar el control de concentración en bucle abierto a un control ratio, flow fraction control, en bucle cerrado con un sensor de concentración dentro del tanque. También hemos propuesto, si se considerara oportuno, comprar un sensor de caudal de salida y hacer estrategias de feed forward, prealimentación, en los caudales de reactivos y de vapor. Y por último, hemos propuesto una estructura que solo funcionaría en caso de problemas en el control de la presión por fallo de algún tipo de los componentes nominales, bien por válvula de seguridad mecánica, bien por lo que se denomina control override, donde un segundo sensor y controlador, si determinan una abertura de la válvula de descarga más grande que la del controlador nominal, entonces haría override y la señal que la electrónica mandaría a esta válvula de descarga sería la máxima abertura de la que digan los dos, que siempre es la más segura para evitar sobrepresiones. Bien, pues con esto finalizamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.